Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Hola Gabriel, hola Camila, hola Estrella, hola Alison, hola Jazmín, hola Luis, hola Robinson, hola Camila, hola Ronald, hola Saúl, hola Angelina, hola Yelena, hola Ariana, hola Luis, hola Fernando, hola Rubí. Chicos, ¿qué tal? De antemano, disculpen, recién acabo de terminar la clase con el grupo anterior. Tenían algunas consultas, así que para no dejar inconformes a los alumnos, he terminado contestando las preguntas, pero de hecho sí me he tenido que disculpar con los jóvenes y que también le pasen las disculpas al siguiente maestro que corresponde, ¿no? Para, porque evidentemente estoy perjudicando los minutos del siguiente maestro. Por eso también me he disculpado por ello. Jóvenes, voy a compartir la diapositiva. Vamos a repasar vocabulario. Repasamos vocabulario al toque. Sinónimo de menguar. Sinónimo de menguar. Sí, Ariana, el detalle está que a las 6 en punto tengo otra clase. Ese es el detalle. Mermar, bien, disminuir. Mermar, decrecer, disminuir. Sí, sí, sí. Perfecto. Siguiente. Siguiente. A ver, siguiente término de repaso. Sinónimo de la palabra medrar. Medrar. A ver, ¿qué es medrar? Mejorar, crecer, aumentar. Perfecto. Siguiente, sinónimo de la palabra. ¿Qué otra palabra? Combinar. Conminar. Yo recuerdo que mi hermana me decía, no quiere lavar los servicios. A ella le tocaba lavar los servicios, que me decía, no quiere lavar los servicios. Vas a ver lo que le va a pasar a tu peluche conejo. Le voy a arrancar las orejas, las muelas, las patas. Intimidar, amenazar, amedrentar. Dime, ¿quiénes son hermanos menores? ¿Quiénes son hermanos menores aquí? ¿Quiénes son hermanos menores? Uy, ¿y a ustedes de repente los hermanos mayores los han amenazado? ¿Los han amedrentado? Si no quieres hacer esto, si le cuentas a papá, mamá, vas a ver lo que... Sí, o no. Oh, uy, Giovanna, fuertes confesiones. Bien. El hermano menor. Bien. ¿Y quiénes son hermanos mayores? ¿Quiénes son hermanos mayores? Ok. Eh, ¿Ustedes han amenazado o más bien el hermano menor los ha amenazado? Como comentaba una compañera. Ustedes han amenazado, la verdad, chicos, sin miedo. Profe, yo tengo que reconocer que 50-50, ya, ambos. Ay. Por ahí un compañero comentaba, profe, yo soy el del medio. Yo soy el del medio. Y amenazaba a mi hermano. Uy, pobre. Uy. Eso me hace recordar a la serie de Malcolm, el del medio. Igual, el hermano mayor, el hermano. Yo lo amenazo para que no me. Ahora, va en cadena. Siguiente término. ¿Cómo será, verdad, Johanna? Solo somos dos en mi casa, dos, bueno, dos hermanas. Debe ser, ¿no? Siguiente. O sea, si yo hubiese tenido un hermano menor, yo hubiese sido la del medio, ¿o no? Bien.
Es una bromita, Britney, es una bromita. Tranqui, tranqui. Siguiente, sinónimo de la palabra locuaz. Locuaz. Apunten, locuaz es hablador, charlatán, parlanchín. Locuaz, hablador, charlatán, parlanchín. Siguiente y último término de repaso. Sinónimo de la palabra, a ver, otra palabra que también es usual. Ya. Antagónico. Gárrulo, claro, y Elena también es gárrulo. Antagónico. Antagónico. ¿Qué es antagónico? Tienen posiciones antagónicas. Posturas antagónicas. Opuestas, contrarias. Perfecto. La frase del día. Las ideas no son nada sin acción. ¿Qué esperas para ponerlas en acción? Oh, Judy, tranqui. Pero aquí todos son los favoritos. Aquí en la sesión, todos son los favoritos. Ya sean hermanos mayores, del medio, menores, todos son los favoritos. Vamos con todos, jóvenes. Ya estamos en el camino de la preparación, así que no hay marcha atrás. Es o ingresamos o ingresamos o ingresamos. Aquí no existe el quizá, el tal vez, el de repente. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. ¿Vamos a conseguir? Claro que vamos a conseguir esa vacante. Vamos con vocabulario. Ingreso a las buenas o a las sí. Profe, ¿cómo es a las buenas? A ver, ¿cómo sería un ingreso a las buenas? Eh, estudiando con tranquilidad, siendo pacientes, siendo tolerantes, ¿no? Tranquilos. A las malas, a conciencia, a las malas, ya a las malas te exiges ya a lo... No, 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 no quería yo no quiero ir por ese sentido, Johanna, no quiero ir, no, 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 no quiero ir por ese sentido, no, 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 yo no quiero ir por ese sentido, yo quiero ir, y digo así, de manera subjetiva, de manera sesgada, quiero ir combinando, quiero ir por el sentido de que a las malas, profe, que me exijo al máximo, sé que me voy a desgastar, sé que voy a padecer, sé que voy a sufrir, pero me voy a exigir al máximo. A las malas, de repente, para mí, ¿no? Pero me voy a exigir al máximo. ¿Cómo que por telepatía? A ver, vamos con vocabulario. Vamos con vocabulario al toque sinónimo de la palabra heteróclito. ¿Qué es heteróclito? Heteróclito. Diferente, distinto, dispar. Diferente, distinto, dispar. Siguiente. Sesudos. Es un joven sesudo. Es un joven sesudo. Un joven que antes de actuar lo piensa bien. Antes de actuar lo piensa bien. Antes de hablar lo piensa bien. Una persona sesuda. Juicioso. Juiciosa. Así como tú, ¿no? Que eres sesudo, juicioso, juiciosa. Antes de hablar lo piensas bien. Antes de actuar también lo piensas bien. Siguiente término. Estragos. Estragos es relativo a catástrofe. Estragos es relativo a catástrofe. A vestigios. Utopía. Todo fue una utopía. Todo fue ilusión. Nada fue real. No, no, no. Nada fue real. Todo fue ilusión. Todo fue utopía.
Sinónimo. Quimera, claro, quimera. Profe, pero yo que sepa, quimera no es una criatura mitológica. Sí, sí. Quimera es una criatura mitológica, pero quimera también es ilusión, fantasía, imaginación. Ya está. Siguiente. eh, prescindible. Prescindible. ¿Sabes qué? Tú le vas a decir, ¿no? Para que no te moleste más, para que no te incomode más. ¿Sabes qué? Eres prescindible en mi vida. No aportas. No aportas. Insignifi. Bien, bien. Luis, insignificante, trivial, insubstancial, anodino, insignificante, trivial, insustancial, anodino. No aportas. Y el término imprescindible, imprescindible. Importante, necesario, esencial. Ya estamos, perfecto. Una más para terminar. Eh, recusar. ¿Qué es recusar? No le vamos a aceptar ese requerimiento. No, no, no. Se te va a recusar este requerimiento porque no estás cumpliendo con todos los requisitos. Denegar, rechazar. Jóvenes, hoy en la parte teórica trabajamos la intención del autor. Hoy en la parte teórica trabajamos la intención del autor. La intención del autor corresponde al propósito, a la finalidad, al objetivo que tiene el autor con respecto a nosotros, que somos los lectores. ¿Qué propósito, qué objetivo, qué intención tiene el autor del texto con respecto a mí, que soy el lector? A veces la intención puede estar de manera literal, a veces puede estar de manera literal, pero tú sabes que San Marcos no te la pone fácil. Así que la mayoría de veces, cuando me preguntan por intención del autor, yo voy a tener que interpretar. Cuando presentan la intención del autor de manera directa, de manera explícita, va a estar, por ejemplo, ¿no? Va a estar de la siguiente manera. Por lo tanto, defiendo, esa es la intención. Por lo tanto, busco la reflexión en ustedes. Esa es la intención. Para detallar, esa secuencia de pasos. ¿Mm? Ahí está el propósito. Pero no siempre voy a tener el propósito de manera evidente, de manera directa. Voy a tener que inferir. Ejemplos. A ver, este texto me indica qué hacer en el primer paso, qué hacer en el segundo paso, qué hacer en el tercer paso, qué hacer en el cuarto paso. ¿Qué tipo de texto es? Si me indica qué hacer en el primer paso, en el segundo paso, en el tercer paso, en el cuarto paso, ¿qué tipo de texto es? ¿Recuerdan qué tipo de texto es? Instructivo. Exacto. Por lo tanto, al ser un texto instructivo, ¿cuál va a ser el propósito? El propósito va a ser exponer, el propósito va a ser describir u orientar, guiar, enseñar. Orientar, guiar, enseñar. Claro, Mariciel, exacto, Angelina. Orientar, guiar, enseñar. Ahí está, enseñar. Preguntas que te puedes formular antes de proseguir. Recuerda, es el propósito que busca el autor con respecto a mí, que soy el lector. Preguntas que te puedes formular. Chicos, estas preguntas son opcionales.
son opcionales. No es que sí o sí se va a tener que formular estas preguntas cada vez que le soliciten la intención del autor. No, no, no. Son preguntas opcionales, son preguntas que le pueden ayudar a reconocer la intención del autor. No son preguntas obligatorias, son opcionales. Por ejemplo, te puedo formular la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decirme el autor en este texto? ¿Qué quiere decirme? ¿Qué quiere darme a entender? ¿Qué quiere hacerme pensar o sentir? ¿Qué quiere hacerme pensar? ¿Quiere hacerme reflexionar? ¿Quiere hacerme cuestionar? ¿Quiere hacerme dudar? ¿O qué quiere hacerme sentir? ¿Emoción? ¿Tristeza? ¿Aflicción? ¿Asombro? ¿Qué es lo que quiere hacerme sentir? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere que haga al terminar de leer? ¿Qué quiere que haga? ¿Que cambie mi manera de pensar? ¿Que cambie mi manera de actuar? ¿Que de repente tome acción sobre un asunto? ¿Quiere influir en mi comportamiento? ¿Quiere que cambie mi forma de actuar? Son preguntas que me pueden ayudar, no son obligatorias. Jóvenes, para poder determinar la intención, para poder determinar el propósito, para poder determinar la intención, para poder determinar el propósito, hay que tener en cuenta el tipo de discurso, hay que tener en cuenta el tipo de discurso. De acuerdo al tipo de discurso, voy a poder reconocer la intención del texto. Texto expositivo. Cuando son textos expositivos, la intención va a ser informar, exponer. La intención va a ser documentar, explicar, divulgar. ¿Y cómo me doy cuenta que es un texto expositivo? Me doy cuenta que es un texto expositivo cuando me doy cuenta que es un texto expositivo cuando hay datos informativos, cuando solamente se presenta información, cuando es enunciativa, cuando está escrita en tercera persona, cuando únicamente muestra información. Textos narrativos. ¿Cuál es la intención en el texto narrativo? La intención en el texto narrativo es deleitar, entretener, reseñar, encandilar, amenizar. ¿Cómo me doy cuenta que es un texto narrativo? Cuando hay una secuencia de hechos, cuando hay un hecho principal, cuando hay narrador, hay personajes, hay un lugar donde se dan los hechos. Textos descriptivos. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son las intenciones que puede tener el autor cuando es un texto descriptivo? Detallar, comparar, caracterizar, especificar. ¿Cómo me doy cuenta que es un texto descriptivo? Me doy cuenta que es un texto descriptivo cuando hay empleo de adjetivos, de calificativos, cuando hay enumeraciones de esos calificativos, de esas características, de esos adjetivos y personificaciones. ¿Cuáles son los propósitos en un texto instructivo? Los propósitos en el texto instructivo, los propósitos en el texto instructivo son orientar, enseñar, guiar, aleccionar. ¿Cómo me doy cuenta que es un texto instructivo para poder entender que el propósito puede ser enseñar, orientar, guiar? Hay pasos, hay etapas. Esas etapas están ordenadas en un proceso y al final de ese proceso hay una funcionalidad, un propósito de todo ese proceso, de todas esas etapas. Por último,
Los textos argumentativos. ¿Cuáles son los propósitos en los textos argumentativos? El propósito es persuadir, convencer. Ah, pero estos propósitos, mm, estos propósitos en textos dialectales pueden variar. En textos dialectales pueden variar. ¿Por qué, profe? Porque si el texto está a favor, si el texto está a favor, ¿cuál va a ser el propósito? ¿Objetar, cuestionar o defender? A ver, ayúdame. Defender, exacto, Angelina. El propósito va a ser defender, avalar, refrendar. Y si el texto está en contra, si el texto está en contra, el propósito va a ser defender o cuestionar. Si el texto está en contra, si el texto está en contra, es un texto dialectal, si el texto está en contra, el propósito va a ser defender o cuestionar. Bien, Angelina, cuestionar. Si el texto está en contra, el propósito va a ser cuestionar. ¿Cuáles son los propósitos? Defender, refutar, criticar, refrendar, satirizar, sermonear, avalar. Se puede distinguir que es un texto argumentativo cuando hay una polémica, hay tesis y hay argumentos. Jóvenes, ¿ustedes se han dado cuenta que el propósito está en infinitivo, en verbo infinitivo? Cuestionar, refrendar, entretener, divertir. ¿Se han dado cuenta que está en infinitivo? ¿Qué dices, Angelina, Giovanna, Estrella, Jazmín? ¿Está o no está en infinitivo? En verbo infinitivo. Está en verbo infinitivo. Bien. Pero los propósitos siempre se van a presentar en verbo infinitivo. No. Los propósitos no siempre se van a indicar en verbo infinitivo. Los propósitos no siempre se van a indicar en verbo infinitivo. Se pueden presentar en un verbo conjugado. Se pueden presentar en un verbo conjugado. Bien. Redacción. Ten en cuenta la redacción. Esto te va a servir. Te puedes olvidar de él, te puedes olvidar de ella. Olvídate. De ello, olvídate. Pero de esto no. ¿Cuál es la redacción? Verbo infinitivo más tema central. Verbo infinitivo más tema central. Verbo infinitivo según el tipo de discurso. Verbo infinitivo según el tipo de discurso. Pero esto puede variar. Esto puede variar. Puede ser también un verbo conjugado más el tema central. Ejemplos. Ayúdame a reconocer a qué tipo de texto corresponde. Ayúdame a reconocer a qué tipo de texto corresponde. Aquí dice, explicar, mira, ahí está verbo infinitivo. Ahí dice explicar verbo infinitivo. Explicar verbo infinitivo sobre las causas, explicar sobre las causas
de las enfermedades neuronales. ¿A qué tipo de texto corresponde? Ayúdame, ¿a qué tipo de texto corresponde? Explicar, verbo infinitivo, tema central sobre las causas neuronales. Expositivo. Exacto. Texto expositivo. Detallar, verbo infinitivo, peculiaridades de la mantis religiosa. ¿Qué tipo de texto? ¿A qué tipo de texto corresponde? Detallar las características sobre la mantis religiosa. Detallar sobre las características, texto descriptivo. Descriptivo. Refrendar. ¿Recuerdas qué es refrendar? ¿Recuerdas qué es refrendar? Uy, ¿ya te olvidaste qué es refrendar? ¿Ya te olvidaste qué es refrendar? No creo. ¿Oponerse? ¿Cómo que oponerse? ¿Cómo que oponerse? Nosotros ya estamos ready con el vocabulario y sí sabemos qué es refrendar. Exacto, Valentina. Defender, apoyar. Defender, apoyar. Bien. Refrendar, apoyar, defender sobre la importancia del H en el español. Ahí está, verbo infinitivo más el tema central. Guiar, cómo elaborar un ensayo. Refrendar sobre la importancia de la H en el español es un texto argumentativo. Corresponde a un texto argumentativo. Guiar, cómo elaborar un ensayo. ¿A qué tipo de texto corresponde? ¿A qué tipo de texto corresponde? Guiar, orientar. Instructivo. Por último, deleitar, amenizar, entretener. Aventuras de una princesa élfica. Narrativo. Bien. Jóvenes, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Me avisan, me confirman de una vez para... Ok, ahora sí empezamos con los textos, lo que tanto has estado esperando con ansias, con vehemencia, con exultación, un poco más te arrancas los cabellos de pura emoción por los textos. Es más, has soñado con los textos. Sí, Brisbane, Camila, Gabriela, Ronald, Angelina, Jazmín, ¿has soñado con los textos? Sí. ¿Qué tipo de sueño? ¿Un sueño bonito, agradable o pesadilla? No creo. Un sueño bonito, agradable, jamás pesadilla, jamás, jamás pesadilla. Empezamos con el texto número 1, siendo 4:37, 8 minutos hasta las 4:45. Revisa bien, evalúa bien y vamos por las 5 correctas.
Chicos, ¿está? Necesito 5 confirmaciones. Bien, ya está. Perfecto. Empecemos con la lectura. ¿Hay vida desde el momento de la concepción? Sí, el mismo autor se responde. ¿Hay vida desde el momento de la concepción? Desde el momento de la concepción sí hay vida. ¿Tiene razón la Iglesia Católica sobre el aborto? No tiene razón. Vida en el sentido biológico. ¿Qué quiere decir vida en el sentido biológico? Que ya hay, que ya hay organismo. Sí, vida en el sentido biológico, sí, porque ya hay un organismo. Hay. La fecundación es su inicio. Claro, la fecundación es el inicio de la vida biológica, porque ya hay un organismo. Ese inicio vital o esa vida iniciada es una persona. Esta es la pregunta, en tanto la Iglesia quiere decir con su defensa de la vida que existe una persona humana desde el momento mismo de la concepción. Jóvenes, y ustedes que ya terminaron de leer el texto A, el autor del texto A califica como si fuese lo mismo, en el mismo sentido, vida biológica y persona humana, ¿sí o no? No, exacto. El autor del texto A no califica en el mismo sentido vida biológica con persona humana. Aquí, ¿qué dice el autor? En tanto la Iglesia quiere decir con su defensa de la vida que existe una persona humana desde el momento mismo de la concepción. Y la respuesta es no. Para el autor del texto, desde el momento mismo de la concepción no existe la persona humana. Desde la concepción, desde la fecundación, no existe persona humana. Para el autor del texto, vida en el sentido católico y clerical actual no hay. Ahí no la hay. No en ese periodo. ¿Y por qué el autor del texto indica que no hay persona humana desde el momento de la concepción? ¿Por qué? ¿Por qué dice no en ese periodo? Porque para el autor del texto, más adelante, ya desarrollándose ese ser biológico, ¿adquiere o no adquiere conciencia? A ver, ¿qué dicen ustedes? Según el texto, ya ese ser biológico, más adelante, desarrollándose, ya con un desarrollo consolidado, presenta, origina, desarrolla o no desarrolla conciencia. ¿Qué dices, Ariana? Claro, ya ese ser en un periodo más avanzado, en un periodo ya avanzado, ya después de un desarrollo, adquiere, desarrolla con conciencia. Pero en ese periodo no, en ese periodo no. En la fecundación no adquiere conciencia, no hay conciencia, no es persona humana. Como dice Sartori, en la carrera Hacia ningún lugar, la Iglesia afirma que la ciencia ha demostrado que el embrión es un individuo humano y como tal no se le puede matar. Pero no es así. ¿Qué dice Sartori? No es así. La ciencia está sometida en su argumentación a las reglas de la lógica y no es así. No es que el embrión, la vida biológica, ese ser biológico, no es persona humana, no es individuo humano. Un embrión no es un individuo o persona. Que represente vida, es decir, vida biológica, no significa que sea en sí un ser humano, un
una persona que represente vida biológica no quiere decir que sea una persona, un ser humano. Una vida humana como equivalente de persona. No lo es porque, no lo es porque para que haya persona tiene que haber conciencia. ¿Y qué quiere decir conciencia? Cuando hablamos de un ser consciente se reconoce a sí mismo o no se reconoce. Un ser consciente reconoce su entorno o no reconoce. Claro, un ser consciente se reconoce a sí mismo, un ser consciente reconoce su entorno, un ser consciente también sabe que está mal, sabe que está bien, sabe cuáles son sus límites. Y para que haya conciencia tiene que haber cierto desarrollo del sistema nervioso y en general, y el cerebro en particular, y del cerebro en particular. En otras palabras, para el autor del texto, para el autor del texto, el ser biológico nace siendo consciente, el ser biológico en su fecundación, en su concepción, que ya se forma como un ser biológico, como una vida biológica, nace, se forma siendo consciente. Ya podemos hablar de que desde la fecundación, desde la concepción, ya ese ser biológico es consciente. No, exacto, no. Ahora, desarrollando su sistema neuronal, al tener desarrollado su cerebro, también adquiere y desarrolla conciencia o no. Al tener ya un cerebro, un sistema neuronal desarrollado. Claro, ahí ya estamos hablando de que adquiere y desarrolla una conciencia. Si no fuera así, un vegetal y un ser humano serían lo mismo. Claro, si no fuese así, que desarrollaron una conciencia, eh, no serían lo mismo. El ser vegetal y el ser humano serían lo mismo. Y no lo son, pues, no lo son. ¿Por qué? Porque hay esa diferencia. El embrión, por implicaciones de definición, es la falta de ese desarrollo, es la falta de conciencia, su ausencia más que todo. Más relevante, en el embrión no hay conciencia. En tanto es embrión, porque más adelante va a desarrollar conciencia. En consecuencia, la concepción no es la aparición de la persona. En consecuencia, la concepción, la fecundación, no es la aparición de la vida humana, de la persona humana. Jóvenes, en síntesis, para el texto A, la concepción da origen a la persona, la fecundación da origen a la persona. No. ¿Qué dice texto B? La ciencia ha demostrado de forma fehaciente, fidedigna, que la vida humana comienza con la fecundación, es decir, con la función de un óvulo y un espermatozoide. Desde ese momento, fíjate que dice, ha demostrado que la vida humana comienza desde la concepción. Desde ese momento se trata de un ser humano, de una persona. Ah, caray. Con estos primeros enunciados, ¿qué dice el autor del texto B? Que con la concepción no hay o ya hay persona, o ya hay persona humana. Con estos primeros enunciados ya el autor me está indicando que con la concepción ya hay persona, ya hay vida humana. ¿Esto qué quiere decir? Que ya esa persona tiene o no tiene conciencia. Claro, para el texto B. Para el texto B podría decirse que sí. Veamos qué dice en lo que resta del texto el autor del texto B. Por ello, una vez concebido, no puede decirse que ese ser sea una simple vida solamente. Por eso, una vez concebido, no puede decirse que ese ser sea una simple vida biológica, simplemente.
solamente, únicamente, no. No es solo una simple vida biológica, no es únicamente solo una vida biológica, es más que eso, es más que eso, es una vida humana, individual, una persona. Y nosotros decimos que es una persona viviente. No es solo una vida biológica, no es únicamente una vida biológica, sino que es más que eso, es una persona humana. No puramente en un sentido potencial general, no en un sentido potencial, no es que próximamente lo será, no es que inminentemente lo será, sino que ya es una persona. Porque si así fuera, esto es, si viéramos el nasciturus lato sensu, que es una locución latina, como vida biológicamente de índole humana, no estaríamos haciendo justicia a las conclusiones de la ciencia. Su carácter humano, individual, irrepetible, como se indica en la ciencia. Esto último lleva necesariamente a que ese ser al que se le niega la atribución de persona, ese ser al que se le niega la atribución de persona, en sentido pleno, no se haga, por ende, acreedor a la protección de vida por parte del ordenamiento jurídico positivo. Profe, no entiendo qué quiere decir esa última parte. ¿A qué se refiere? A ver, te explico. Si a ese ser biológico se le niega la atribución de persona, si a ese ser biológico no se le acepta, no se le reconoce como persona, va a poder ser acreedor del ordenamiento jurídico, es decir, de los derechos. No, no. Si a ese ser biológico se le niega su naturaleza de persona, se le niega la naturaleza de persona humana, de individuo humano, también se le está negando los derechos, también se le está negando los derechos. Pero si ese ser biológico, si ese ser biológico, si ese organismo biológico se le acepta como persona, ¿se le va a conceder o no se le va a conceder los derechos? Ahí sí, claro, ahí sí se le va a conceder los derechos porque está siendo reconocido como persona, porque se le reconoce como persona. Bien. El ser concebido debe ser considerado propia y efectivamente persona. El ser concebido debe ser considerado persona. Esto es, un ser con atribución de derechos humanos. El ser concebido es una persona, por lo tanto, se le atribuyen derechos humanos. La protección de dicho ordenamiento jurídico debe a las personas, es absoluta e incondicionada, porque si ese ser orgánico, si ese organismo viviente ya es considerado una persona, se le debe atribuir los derechos. También esto es a las personas no nacidas, pero existentes. Ayúdame a entender, ¿a qué se refiere con personas no nacidas, pero existentes? ¿A qué se refiere con personas no nacidas, pero existentes? ¿Personas que ya pasaron los 9 meses? ¿Seres que ya pasaron los 9 meses o en gestación? A ver, ayúdame. Personas no nacidas, pero existentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Seres que ya pasaron los 9 meses de vida o el ser que está dentro del útero de la madre? El ser que está dentro del útero de la madre. El ser que está dentro del proceso de gestación. Feto, exacto, Giovanna. Cuando hablamos de la persona no nacida, pero existente, estamos hablando de los fetos, de la persona que aún está porque aún es parte del proceso de gestación. Es decir, que aún está en el útero. Esta es, sin duda, la base del derecho fundamental, pilar basal de todos los demás, que es el derecho a la vida, sobre el cual se asientan, se sustentan todos los demás derechos. Principal, derecho a la vida, sobre el cual se asientan
todos los demás derechos. El hecho de ser humano ya concebido constituye en el mismo una dignidad. El hecho de ser humano ya es una dignidad porque se le considera persona, una atribución digna a la índole humana, una atribución digna a esa índole humana por considerársele persona humana, ser humano. En otras palabras, jóvenes, para el autor del texto B, la concepción representa ya la existencia de una persona humana, de una vida humana. ¿Qué dicen? Para el texto B, la fecundación, la concepción, representa ya la existencia de una persona humana, de una vida humana. Uy, solo tengo 4 respuestas, ¿los demás? Sí, claro, de hecho, para el texto B, sí. La fecundación ya representa la existencia de una vida humana. Texto B. Ahí está. Pregunta número 1. La idea principal de la discusión gira en torno a cuál es la discusión, cuál es el debate, cuál es la polémica. Ayúdame. La idea principal de la discusión, del debate. Casita, casita. Si desde la concepción el ser concebido puede ser considerado como persona. Chicos, pregunto, para el texto A, ¿sí? ¿El ser concebido se puede considerar como persona? Para el texto A. ¿Qué dice el texto A? ¿El ser concebido se puede considerar como persona? No. ¿Y para el texto B? ¿El ser concebido se puede considerar como persona? Pregunto, jóvenes, ¿esta alternativa C se relaciona con la tesis del texto A y el texto B? La alternativa C, claro, porque te has dado cuenta que yo preguntándote con respecto al texto A y con respecto al texto B, en ambos casos hay respuesta según la tesis que plantean ambos textos. Porque tú ya sabes que la polémica, la controversia, la discusión, el debate debe tener relación con la tesis del texto A, con la tesis del texto B, con ambas tesis. Y la alternativa C cumple con ese requisito, pues se relaciona con la tesis de ambos textos. ¿Para qué refutarte? Lo único que me queda es reafirmar y aclarar por qué la respuesta es casita. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas con otra alternativa? ¿No? ¿No hay dudas? Ok, sigamos. Aquí. Yo creo que aquí de repente han tenido dudas. Yo creo que aquí de repente han tenido dudas en el numeral 2. Veamos. En el texto B, la frase a secas tiene el significado de. ¿Cuál es tu respuesta? En el texto B, la frase a secas. E, de, a, C, de. Bien, ya sabía que iban a tener, dudas. Bien, vamos a ver. Ligeramente trivial, ligeramente, trivialmente, perentoriamente urgente, trivialmente insignificante, únicamente, solamente, precipitadamente acelerada, rápida. Veamos otra vez el texto. Texto B. Por ello, una vez concebido, no puede decirse que ese ser sea una simple vida a secas, sino que es más que eso, más que eso. Jóvenes, al indicar
No puede decirse que ese ser sea una simple vida a secas. ¿A qué se refiere con simple vida? La B. ¿Qué dice la alternativa B? Urgente, perentorio, urgente, urgente, necesario. Jóvenes, aquí. No puede decirse que ese ser sea una simple vida a secas. ¿A qué se refiere con simple vida? ¿A la vida humana, a la persona o a la vida biológica? Hasta ese contexto, solo hasta esa parte. ¿A qué se refiere con simple vida? ¿A la vida como persona, como ser humano o a la vida biológica? Claro, Angelina, a la vida biológica. Y pregunto, jóvenes, ¿el autor del texto B desacredita la vida biológica? ¿Desacredita? ¿La ve como insustancial, como insignificante, como trivial? No. Por eso es que luego menciona, sino que es más que eso, es más que una vida biológica, es una vida humana, una persona, es más que eso. Por lo tanto, si tú me dices, profe, si tú me dices alternativa, ¿qué alternativa me estaban diciendo? Alternativa C, ¿verdad? Alternativa C, eh, trivial, insignificante, insustancial. Pregunto, jóvenes, al indicar, es más que una simple vida a secas, es más que una simple vida biológica. El autor del texto califica la vida biológica como trivial, insignificante, insustancial. No. Por lo tanto, tendría sentido calificar que esa expresión a secas se refiere a trivial, a insignificante, a ligera, a superficial. ¿Qué dice Yalena, Jazmín? O sea, tendría sentido calificar, para el texto B, calificar esa vida biológica como insignificante, trivial. No, Angelina, el autor del texto B no está calificando la vida biológica como trivial, insignificante, como sin importancia, porque de hecho, si no hay vida biológica, no habría conciencia. Pero dice, es más que eso, es más que la vida biológica, es una persona humana, es una vida humana. ¿Me dejo entender, jóvenes, qué pasa con la alternativa C? ¿Qué pasa con la alternativa trivial? Porque si yo considero trivial, estaría calificando la vida biológica, el organismo biológico, como trivial, insignificante, insustancial. Y el autor del texto B no desacredita la vida biológica, no la clasifica, no la califica, perdón, no la califica como insignificante, trivial, sin importancia. Lo mismo sucede con la alternativa A. Ligeramente, superficialmente, banalmente, lo mismo sucede. Es prácticamente un sinónimo de trivial. Ese es el detalle. Ahora, si el autor del texto dice, a ver, Ariana me dice, ya, ok, me dices, el término a secas no sería desacreditar en ese momento para luego desmentir. Mm, no. Tiene sentido lo que me dices, claro, entiendo el propósito que estás determinando con la pregunta. Pero el detalle está que justamente me piden esta expresión. Para entender esta expresión, yo tengo que guiarme del contexto. Por lo tanto, el término a secas, solo a secas, no implica, no determina una desestimación o no implica una falta de interés, no implica una desestimación, no implica un sentido de insignificancia. Tal vez si yo tuviese lo siguiente, Ariana, tal vez si yo tuviese lo siguiente. Por ello, una vez concebido, no puede decirse que ese ser sea una simple vida a secas.
No puede decirse que ese ser sea sustancialmente, no puede decirse que ese ser sea principalmente, fundamentalmente, una vida, una simple vida a secas. Al decir que ya no puede decirse que ese ser sea sustancial, significante, principal, esencial, ahí ya se está desestimando. Por lo tanto, con ese rastro verbal que ya me indica que ese ser, que no puede decirse que ese ser sea sustancial, significante, crucial, importante, ahí sí podría entender que a secas, según ese contexto, se refiere a desestimar, se refiere a quitar valor. Me faltaría contexto para poder determinar que se está desestimando, desacreditando con esa expresión a secas. Ese es el detalle. Por eso, por eso no tomo el término trivialidad. Podría tomar trivialidad si tuviese yo ese contexto. Pero buen punto, Ariana, genial. Chicos, si tienen alguna objeción, con toda confianza escriban, así ya se van dando cuenta. De repente por ahí alguno de ustedes ha tenido esa misma objeción, pero a veces le escribo, no le escribo, me hará caso, no me hará caso, tengo miedo. No escribes, escribe, escribe, sin miedo. Mándate nomás, aquí mándate, aquí sí puedes mandarte. Pero de ahí que estés perdiendo tu tiempo mandando, quieres salir conmigo, a tu amiguito, a tu amiguita. No, aquí nomás mándate, sin miedo al éxito. Aquí sí, aquí sí. Así que con toda confianza escriban. Ok, bien. Jóvenes, si aquí en el contexto me dice, no puede decirse que ese ser sea una simple vida. Jóvenes, pregunto, para el autor del texto, ¿ese ser biológico es solo, ese ser biológico es solo una vida biológica? ¿Es únicamente, solamente, meramente una vida biológica? ¿Un ser biológico? No, va más allá. Por eso dice, va más que eso, es más que eso, es una persona, es un individuo humano. Por eso es que a secas, en el contexto, y justo dice simple, en el contexto, se refiere a solo, únicamente, porque para el autor del texto, esa vida biológica, ese ser biológico no es solo, solamente, únicamente, meramente, va más que eso, no es solo un ser, no es únicamente un ser, va más que eso, es una persona humana. Mm, mm, mm. No se puede decir que es una... No precisamente, no precisamente, sino que se refiere a que no es simple, una simple vida, una única vida, una sola vida humana, una sola vida biológica, un solo ser biológico. No se centra en solo ello, no se centra nada más que en lo biológico, va más allá de eso. Si te refieres que eh, se debe tratar, se debe tratar la comprensión, interpretación de este tema con pinzas, sí. No es una simple vida, porque para poder comprender esto, pues hay que tratar con pinzas, cuidadosamente. Si te refieres a ello, sí. Si te refieres a ello, sí. Podría entenderse que hay que tratar con pinzas, cuidadosamente, para poder entender este concepto. Bien. Si te refieres a ese sentido, por ese sentido, sí, se puede considerar. Pero aquí en el sentido directo del texto, entendemos que el autor del texto no solo considera solamente, únicamente, meramente la vida biológica, va más allá de eso como persona, considera como persona. Entonces, jóvenes, la palabra perdón, la expresión a secas, ¿a qué se refiere? La expresión a secas, ¿a qué se refiere? ¿Trivialmente, ligeramente o únicamente? Únicamente, solamente.
¿Por qué? ¿Por qué únicamente? ¿Por qué solamente? Porque para el autor del texto solo, únicamente es una vida biológica o va más allá. Va más, implica más que eso, bien Angelina, implica más que eso. Es una persona humana, es una vida humana. Bien, ahí está. Yo estoy segura que el numeral 3 vas a contestar sin dudas. Jóvenes, antes de proseguir, numeral 2, ¿estamos bien? Antes de proseguir, numeral 2, ¿estamos bien? ¿Sí? Ok. Yo estoy segura que el numeral 3 vas a contestar sin chistar, así, sin dudar, al toque. ¿Qué dice la pregunta? A partir del texto B, es incompatible, texto B, es incompatible afirmar que el ser concebido. Es incompatible afirmar que el ser concebido. Según el texto B, ¿cuál es su respuesta? Casita, cerebro. Ya, a ver. Manifiesta vida existente, pero jamás se considera una persona. Chicos, ¿eso es cierto? ¿El texto B jamás considera que esa vida existente sea una persona? ¿El texto B indica que esa vida existente jamás sea una persona? ¿Eso es cierto? Falso. Bien, Jesús, eso es falso. Eso no es correcto, eso no es correcto, eso es falso, eso es, eso es, eso es falso, eso es contradictorio, eso es. Ahí está, justamente lo que me piden, justamente lo que me piden. Eso es incompatible, eso es incorrecto, eso es contradictorio, eso es incompatible, justo lo que me piden. ¿Para qué refutar? ¿Para qué cuestionar tu respuesta si es la correcta? Lo único que debo hacer es corroborar y aclarar por qué la respuesta es casita. Reafirmar lo que usted ha contestado. ¿Tienes otra alternativa? ¿Tienes otra alternativa o no? Jesús, Estrella, Brisbani, Camila, Magdiel, Ariana. Avisen, chicos, si hay otra alternativa. Si tienen otra alternativa a revisar. Si no hay otra alternativa, confirmen. Profe, estamos bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Perfecto. Se deduce del texto A. Deducir, inferir del texto A. Que la Iglesia Católica. Profe, ¿el texto A menciona a la Iglesia Católica? Claro, sí, sí, menciona a la Iglesia Católica. A ver, recordemos. Texto A sí menciona a la Iglesia Católica. ¿Tiene razón la Iglesia Católica sobre el aborto? Esta es la pregunta. En tanto la Iglesia quiere decir con su defensa de la vida que existe una persona humana desde la concepción. Ah, caray. Si la Iglesia defiende que existe persona humana desde la concepción, si la Iglesia defiende que existe persona humana desde la concepción, va a estar a favor de que se elimine, se acabe, se mate a esa vida que ya es una persona humana desde la concepción. ¿Va a estar de acuerdo o no? No va a estar de acuerdo, porque considera que esa vida biológica ya es una persona humana. ¿Cuál es su respuesta? Numeral 4. Dedito. Se opone a la práctica del aborto en cualquier circunstancia. ¿Por qué? ¿Por qué en cualquier circunstancia? ¿Por qué? Porque para la Iglesia la vida, el ser fecundado, el ser ya fecundado, ¿es o no es una persona humana? ¿Es o no es una vida humana?
¿Por qué dice que se opone en cualquier circunstancia? Porque para la iglesia, ese ser fecundado es o no es una persona. Eso es muy, una cuestión muy aparte, Jonas. De hecho, vamos a tener ciertos cuestionamientos, cierta crítica. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, ¿no? Entiendo que al leer el texto, al leer de repente el texto les ha parecido mm, algo cuestionable, pero ya sabemos, ¿no? Que eso queda fuera de los límites del texto. Jóvenes, les preguntaba, para la iglesia, ¿por qué dice a cualquier, en cualquier circunstancia? ¿Por qué dice en cualquier circunstancia? Porque para la iglesia la concepción, el ser concebido, ¿es o no es una persona humana? ¿Qué dices, Ariana? Jesús, es una persona humana. Es una persona, por eso dice, se opone al aborto en cualquier circunstancia, porque considera ese ser concebido ya una persona humana desde la concepción. Ok. Eh, por aquí vi alternativa C. Por aquí vi alternativa C. A ver, vamos a revisar la alternativa C. Coteja, compara la interrupción voluntaria del embarazo con el pecado. Ah, caray. Profe, ¿puede ser que coteja, compara la interrupción voluntaria, el aborto con el pecado? Jóvenes, una consulta. El texto A, si bien es cierto, alude a la iglesia, alude al hecho de calificar, alude al hecho de señalar como pecado o pecadores, como pecadores o como pecado en el texto A, ¿sí? Si bien es cierto, se menciona a la iglesia, ok, eso yo no niego, eso yo no refuto, porque menciona, alude a la iglesia, pero en el texto se refiere a que la iglesia califica como pecadores, califica como pecado, no. Por lo tanto, por lo tanto, tal vez en la vida real yo sé que sucede eso, yo sé que es así como opera, que es así como califica, como pecados, como pecadores. Pero si no está en la información del texto, si no tengo datos, si no tengo ideas que avalen esa alternativa, no la puedo considerar como respuesta, por más que yo sepa que en la realidad sea así. Si no está dentro de los límites del texto, si no está dentro de la estructura textual, no la puedo considerar como respuesta. ¿Me dejo entender? Sí, jóvenes, me dejo entender por qué la respuesta no es casita. Sí, por ahí vi la alternativa C. Sí, Judy, Brisbani, Jesús, Estrella, Ariana. Confirmen, chicos, confirmen. Si hay dudas, me avisan. Ese es el detalle. Entonces, siempre refiriéndonos, siempre teniendo en cuenta la información textual del texto, de los límites del texto. De acuerdo con el texto A, fíjate que dice texto A, no me dice texto B, me dice texto A. Si el sistema nervioso y el cerebro se desarrollaran tempranamente en el embrión, entonces, jóvenes, según el texto A, si el sistema nervioso y el cerebro ya se desarrollaran en la etapa embrionaria, es que no desarrollarían conciencia o sí desarrollarían conciencia ya que tienen el sistema nervioso y el cerebro desarrollado. Ayúdame a interpretar, Robinson, Estrella. Sí, podría ser. Podría ser que como tienen el cerebro desarrollado, podría ser que como tienen el sistema nervioso desarrollado, ya pueden desarrollar conciencia, según el texto A, que ese es Robinson, Estrella, Jesús, Brisbane. A ver, recordemos texto A. Ok, Ivana, recordemos texto A. ¿Recuerdas que el autor del texto A menciona lo siguiente? Aquí está. Y para que haya conciencia,
Debe haber cierto desarrollo en el sistema nervioso y en el cerebro. Entonces, para que haya conciencia, para que se desarrolle la conciencia, debe estar desarrollado el cerebro y el sistema nervioso. Debe haber cierto desarrollo en el sistema nervioso y en el cerebro. Por tanto, texto A, si el sistema nervioso y el cerebro se desarrollaran tempranamente, desde la etapa embrionaria, entonces, ¿podría o no podrían desarrollar conciencia? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Podría? Claro que podría desarrollar conciencia. ¿Cuál es su respuesta? Al tener ya un cerebro desarrollado, al tener ya un sistema nervioso desarrollado, podrían desarrollar conciencia. Avioncito. Quizás has tenido dudas con la alternativa, con la alternativa D, ¿o no? ¿Has tenido dudas con la alternativa D o no? Sin miedo, chicos. Profe, la verdad sí he tenido dudas. Ya, ok. Bien, vamos a revisar. ¿Qué dice la alternativa D? ¿Se consideraría un ser humano? Uy, hasta aquí estamos bien. ¿Se consideraría un ser humano? Sí, 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 sí. Y debería ser amparado con los derechos fundamentales. Jóvenes, aquí me están pidiendo con respecto al texto A o al texto B. La pregunta es con respecto al texto A o al texto B. Texto A, exacto. La pregunta es con respecto al texto A. Hasta aquí está bien, se consideraría un ser humano, desarrollaría conciencia y se consideraría un ser humano. Ok, perfecto. Y debería ser amparado con los derechos fundamentales. Yo que recuerde, eso de derechos fundamentales no se menciona en el texto A, sí en el texto B, sí en el texto B, sí se menciona en el texto B, pero en el texto A no. Entonces, esta alternativa, aquí está, mira, texto B, ordenamiento jurídico, derechos humanos, ordenamiento jurídico, los derechos, se menciona en el texto B, pero no en el texto A. Y la pregunta es, según el texto A, y la alternativa D indica, debería ser amparado con los derechos humanos. Por tanto, jóvenes, el texto D responde a la perspectiva del texto A o del texto B. La alternativa D responde a la perspectiva del texto A o del texto B, sabiendo que esa información sobre los derechos humanos se indica en el texto B. En el texto B. Respondería a la perspectiva del texto B. Por eso no consideramos la alternativa D como respuesta, porque responde a la perspectiva del texto B, no del texto A. ¿Me dejo entender? Sí, por ahí les preguntaban, ¿han tenido dudas? Sí, profe, la verdad he tenido dudas. Y pues por esa razón la alternativa D no es la respuesta, porque responde al texto B. Chicos, ¿hasta aquí estamos bien? Jóvenes, ¿hasta aquí estamos bien? Ok, ¿cuántas correctas? ¿5? ¿4? ¿Cuántas correctas? ¿5, 4? 4, bien. 5, genial. 4, bien, bien. Vamos con el siguiente texto. Chicos, aquí tienen el gráfico. Aquí tienen el gráfico. El gráfico no ha salido en el material, pero aquí está el gráfico. Aquí está el gráfico. Aquí se pueden guiar. Ya en este texto sí arrasamos. Vamos por las 5 correctas. En este texto sí arrasamos. Vamos por las 5 correctas. Siendo las 5:30 hasta las 5:38. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas. Sí, Giovanna, por eso les decía que en el texto, en el boletín, no tienen el gráfico. Por eso estoy compartiendo el gráfico, para que tengan esa facilidad.
Ahí tienen el gráfico, para que puedan trabajar con el gráfico. Sí, sí, ese es el texto 2. El texto 2 que indica sobre la velocidad de Internet, ¿sí? Empieza así. Ahora que debido a la pandemia por la COVID, ¿sí? Ese es. Ok, ya, ese es el gráfico. No se preocupen, ahí está el gráfico. Ahí está el gráfico, chicos.
Chicos, ya está. Tengo 2 confirmaciones. Ok, jóvenes, empezamos con el texto número 2. Ahora que, debido a la pandemia por la COVID-19, tanto algunos trabajos como los estudios y otras actividades se llevan a cabo por Internet, te has preguntado, ¿qué posición del ranking mundial de velocidad de conexión ocupa tu país? Déjame decirte que de 141 países analizados por Speedtest, que mide la velocidad de las conexiones, la velocidad, según el texto, esta web Speedtest mide la conectividad, los cortes, el costo o solo la velocidad. Según el texto, ¿qué mide esta web Speedtest? La velocidad, exacto, solo la velocidad. Esta web Speedtest mide pues solo la velocidad. No mide otra variable, no mide otro aspecto, solo la velocidad. Son 3 los países situados bien al fondo de la lista. ¿Por qué bien al fondo de la lista? Porque son países que gozan de la mejor velocidad de Internet. Son países que gozan de una efectiva velocidad de Internet, una muy buena velocidad de Internet, o son países que tienen mala velocidad de Internet. Exacto, insuficiente, una mala velocidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro adjetivo, una mala velocidad, una insuficiente velocidad. ¿Qué más? Otro adjetivo, ayúdame. Chicos, manden de una vez. Una insuficiente velocidad, una mala velocidad, una precaria velocidad. ¿Qué más? Una deficiente velocidad. Ok. Entre esos países está Venezuela, está Argelia, está Afganistán, siendo el país sudamericano el que se encuentra por encima de los otros 2 países. El que se encuentra por encima de los otros dos países. Lo que ciertamente no es digno de aplausos, ya que, según Speedtest, la mayoría de los países latinoamericanos se encuentran en el cuadrante de rezagados. Ah, caray, fíjate. La mayoría de los países latinoamericanos está en el cuadrante de rezagados. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de países latinoamericanos gozan de una excelente velocidad de Internet. ¿Quiere decir ello? Que la mayoría de países latinoamericanos gozan de una buena, excelente velocidad de Internet.
No, exacto. Están en el cuadrante de rezagados. Están en el cuadrante de rezagados. Tanto en lo que se refiere a servicios de Internet fijo como el servicio disponible por celular. El servicio disponible a móvil. Lo que refleja la lamentable situación que aqueja a los países de la región, con excepción de Uruguay, que, ok, tiene buena velocidad. No obstante, se encuentra lejos de Corea del Sur, que está ubicado en el primer lugar de la lista, con una velocidad de descarga en su banda móvil de 112 megabytes y casi 18 megabytes de subida, seguido por Qatar y Noruega, con velocidades de bajada de 75 megabytes y 69 megabytes en banda móvil, es decir, en Internet móvil, respectivamente. Cabe mencionar que en el último año, la velocidad media mundial de descarga de dispositivos en dispositivos móviles aumentó un 21,4%, hasta algo más de 27 megabytes en julio de 2019 y un 37,4% hasta los 63 megabytes en conexiones fijas, Internet fijo. Asimismo, también es importante señalar que el estudio analiza la velocidad. El estudio, según el texto, analiza otros aspectos, analiza otros criterios, como el costo, la conectividad, si se corta o no se corta. Analiza otros criterios. No, no analiza, exacto. Solamente analiza la velocidad, no analiza otros criterios. Asimismo, como los cortes, el precio, la latencia, tampoco se incluye la capacidad de acceso de los ciudadanos o el número de servicios digitales. Aquí tenemos el gráfico, índice global de velocidad de Internet. Jóvenes, ¿por qué dice índice global? ¿Acaso se muestran todos los países del mundo? ¿Se muestran todos los países del mundo, chicos? No, no se muestran todos los países del mundo, pero ¿por qué aquí en el título se indica índice global? Índice, conteo global. ¿Por qué conteo global? Porque aquí tenemos el ranking global, el ranking mundial. Pero ese ranking mundial indica las posiciones de los países latinoamericanos. Entonces, si se alude al ranking mundial referido a los países latinoamericanos. Alude al ranking mundial referido a los países latinoamericanos. Ahí está, ranking mundial, países latinoamericanos, de mayor velocidad a menor velocidad. Uruguay está en el primer lugar, en el puesto 58º, pero ¿está entre los 10 primeros? Está lejos, ¿no? Lejos de Corea del Sur, que tiene el primer puesto. Perú está en el 85º lugar. El texto mixto se refiere principalmente, jóvenes, el texto mixto solo alude a los servicios de Internet fijo, solo alude a los servicios de Internet en móviles o en general, servicio de Internet. A ver, ayúdame a recordar. El texto mixto solo alude a los servicios de Internet fijo, a los servicios de Internet móvil o en general, servicio de Internet. En general, exacto, Ivana, en general. El texto mixto se refiere centralmente. A ver, chicos, chicas, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta, jóvenes? Manden sin miedo aquí, sin miedo al éxito. Seguridad, la seguridad ante todo. Baby, ¿te quedas con la duda, Luciana? ¿O le quitas el signo de interrogación? A ver, vamos a ver qué dice Baby, ¿eh? Ok, Luciana, no, profe, le quito el signo de interrogación. ¿Qué dice la alternativa Baby? A la ubicación de países latinoamericanos, sí, ahí está, países latinoamericanos, en el ranking mundial
Profe, ¿cómo que ranking mundial? Sí, mira, porque aquí se está refiriendo a las posiciones según el ranking mundial. El texto lineal también alude a ello. También alude a las alude, ¿no? A las posiciones de los países latinoamericanos. Uruguay se encuentra en la mejor ubicación, aludiendo, refiriéndose también a ese ranking mundial, analizado por Speed Test. De velocidad de Internet. Exacto. Ese estudio únicamente mide la velocidad. ¿Dudas con otra alternativa? Está bien, no tengo por qué refutarte, lo único que me queda es reafirmar, confirmar y aclarar por qué su respuesta es la alternativa B. ¿Dudas con otra alternativa? Escriba si tiene dudas con otra alternativa. ¿Con la D? Ah, ok, revisamos con la alternativa D, no hay problema. No hay problema. ¿Qué dice la alternativa D? Ya, todos me van a ayudar, ¿ya? ¿Qué dice la alternativa D? El ranking latinoamericano, ok. De Speed Test, ok. Conectividad de Internet en bandas móviles. Chicos, ¿cuál es la falencia en esa alternativa? Ayúdame. ¿Cuál es la falencia en esa alternativa? Pregunto, jóvenes, ¿ese estudio de Speed Test mide la conectividad o la velocidad? Exacto, ese es el problema en esa alternativa. Esa es la falencia en esa alternativa, que no mide la conectividad, mide la velocidad. Y por otra parte, de el Internet en bandas móviles, es decir, Internet en celulares, o es del servicio de Internet en general. En general, exacto, en general. Aquí hay dos falencias. La primera falencia que no mide conectividad, sino velocidad y que se refiere a Internet en general, no solamente bandas móviles. Ok. Ahí estamos, sí. Hay dudas con otra alternativa. Si tienen dudas con otra alternativa, avisen. Aprovechen, jóvenes, no tengan miedo, con toda confianza escriban. Aquí tu profe no te va a dejar en visto. No te sientas mal. Sí, ok. En el texto la expresión bien al fondo implica. Dice que hay 3 países que están bien al fondo de la lista, bien al fondo del ranking. ¿Por qué? Porque tienen una buena conexión de Internet, porque tienen una excelente conexión de Internet. No. ¿Cuál es su respuesta? Deficiencia. Deficiente en la conexión, en la velocidad, perdón, porque tienen una buena velocidad de Internet. No, porque tienen una deficiente, una precaria, una ineficaz velocidad de Internet. Bien. 8, 8. A partir del gráfico de barras, sobre la ubicación de los países latinoamericanos en el ranking mundial de velocidad de Internet, se desprende, recordemos, cuando me piden desprende, ¿qué quiere decir? Se relaciona, se vincula, se enlaza con el texto. Principalmente, ¿qué idea tiene mayor valor cuando me piden desprendimiento? La inferencia, apunta. Cada vez que me piden, se desprende del texto. Es una idea que se relaciona, se vincula, se precisa en el texto. ¿Qué idea tiene mayor valor en este tipo de preguntas? La inferencia. La inferencia tiene mayor valor. ¿Cuál es su respuesta? Avioncito, corazón, avioncito, casita. Ok, revisemos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa
con la alternativa C. Recuerden, desprende, se extrae, se obtiene. ¿Qué idea tiene mayor valor? La inferencia. Así que si tú encuentras una inferencia, marcas la inferencia, marcas la inferencia. Cada vez que me piden desprende. Cada vez que me solicitan desprende. Si tengo una inferencia. Ahora, en caso no tengo una inferencia, sí puedo optar por una idea literal, pero si tengo una inferencia, no dudo, no cuestiono, no rebato. La inferencia, esa es la respuesta en la pregunta por desprendimiento. En caso no tengo una inferencia, podría optar por la idea literal. ¿Qué sucede con la alternativa C? Perú está ubicado en el puesto 85, en el puesto 85 en el ranking mundial de velocidad de Internet. A ver, profe, sí, mire, pues sí es cierto. Sí. ¿Es una idea inferencial o es una idea literal? ¿Es una inferencia o es una idea literal? Es una idea literal. Pero pregunto, jóvenes, aquí entre las alternativas, ¿solo tengo esa idea literal como una idea que se desprende o por ahí hay una idea inferencial? Entre las alternativas hay una idea inferencial. A ver, busquen. Si es la única idea que es compatible, que se desprende, es compatible en el texto, pues optamos por esa idea. Pero, ¿hay una inferencia? Hay una inferencia. Sí, Yalena, sí hay una inferencia. Y esa inferencia es la alternativa A. ¿Qué, profe? Sí. Veamos la alternativa A. La velocidad de Internet de Uruguay. Saquemos la cuenta. ¿Cuánta es la velocidad de Internet de Uruguay? 29,67. 29,67. Y la de Bolivia, 14,68, ¿no? 14,68. 14,68. Si es 14,68, la alternativa dice, la velocidad de Internet de Uruguay supera por arriba del doble de la velocidad de Bolivia. ¿Cuánto es el doble de la velocidad de Bolivia? ¿Cuánto es el doble de la velocidad de Bolivia? 29,36. Es cierto que la velocidad de Uruguay, es cierto que la velocidad de Uruguay con 29,67 supera la velocidad de Bolivia. Sí, claro. Con 29,67 supera la velocidad de Bolivia. Sí. Esa idea se indica literalmente que la velocidad de Uruguay supera al doble de la velocidad de Bolivia. No, no está directamente, no está evidentemente, literalmente, pero sí sé. Claro, Giovanna, pero ¿qué dice aquí? Supera. No me dice que sea el doble, sino que supera el doble, por encima del doble. Y eso sí es cierto. Si me indicara la velocidad de Internet de Uruguay es el doble, si me dijera es el doble, no funciona, ahí no funcionaría, pero me dice que supera, está por encima de la velocidad. Ahí sí, pues sí, supera, está por encima del doble de la velocidad de Bolivia, sí. ¿Lo tenemos, Estrella? ¿Giovanna? Okay. Creo que de repente se les pasó esta palabrita, supera. A veces pasa, ¿no? A veces pasa que por leer rápido omitimos una que otra palabra y a veces esa palabra que omitimos o ese término que omitimos nos perjudica. No, Judy, no, Judy. Aquí me pide el gráfico. Y esta idea, la alternativa A, la hemos obtenido específicamente del gráfico.
¿Es así o no es así, jóvenes? La alternativa, ¿la hemos obtenido de todo el texto o solamente del gráfico? Ah, no, no, Judy. No, no, no. Tiene que ser según lo que me solicitan, Judy. Tiene que ser según lo que me solicitan. ¿Se desprende qué? Se desprende, en este caso, se desprende del gráfico. Si me dicen, se desprende del texto continuo, se desprende del texto continuo. Se desprende del gráfico, se desprende del gráfico, según lo que me solicitan, Judy. ¿Me dejo entender, Judy? Sí. Pero principalmente, ¿qué idea tiene valor? La inferencia. Principalmente, ¿qué idea tiene valor? Es la inferencia. Es según lo que me pidan. Se infiere del gráfico, se desprende del gráfico, solo del gráfico. Se desprende del texto lineal, solo del texto lineal. Pero recuerda que la idea que tiene más valor es la inferencia. Si en caso no encuentro una inferencia, opto por una idea literal. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Judy, ¿me confirmas? De acuerdo a lo que me solicitan. Si me dicen del gráfico, solo del gráfico. Si me dicen del texto continuo, solo del texto continuo. Jóvenes, hasta aquí. ¿Estamos bien? Me confirmas, Judy, si me dejé entender? Ok, perfecto. Vamos con el numeral 9. Respecto al estudio realizado por Speedtest que concluye que el ranking mundial de velocidad de Internet es incompatible afirmar que es un estudio completo. Chicos, es cierto, según el autor del texto, el estudio Speedtest es un estudio completo. ¿Es un estudio completo, total? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque incluye otros aspectos, incluye otros criterios. Claro, Luis, porque solo únicamente incluye velocidad, solamente mide velocidad, no incluye otros aspectos como precio, no incluye otros aspectos como conectividad, no incluye otros aspectos como latencia. Alternativa, como bien ha indicado usted, alternativa, ¿quién más? A ver, ¿por qué me indicaron B, B, ¿quién más? ¿Sí? ¿Bebé? ¿O tienes otra alternativa? ¿Bebé? ¿O tienes otra alternativa? Manden, manden, sin miedo al éxito, manden sus respuestas al toque, chicos. B. ¿Qué me están Está bien, alternativa B, es la respuesta. ¿Qué me están solicitando aquí? El por qué es incompatible. El por qué es incompatible. Eso es lo que me están solicitando. ¿Por qué esta idea es incompatible? Y es incompatible ¿por qué? Porque elude, excluye, aparta otros componentes como el precio y la accesibilidad. Exacto, porque elude, excluye, aparta otros criterios, solo mide la velocidad y no tiene en cuenta el precio, la accesibilidad, la latencia. Baby, baby. ¿Lo tenemos, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? Si hay duda, me avisan. Giovanna, Luciana, Luis, Jazmín, Camila, Estrella, Brian. Sí, marcaron baby, baby. Si hay duda, me avisan. Si no, ok. Si la velocidad de Internet en nuestra América se triplicara, si la velocidad de Internet en nuestra América se triplicara, caray, la velocidad, la media mundial se mantendría en la misma, en el mismo porcentaje o también podría aumentar. A ver, por aquí me indican bebé, Efelante, aumentaría, ¿no? Aumentaría. Ya, por aquí me indican B y Efelante. Vamos a ver qué sucede con la alternativa B, con la alternativa E, perdón, con la alternativa E. Si la velocidad de Internet en nuestra América se triplicara. Chicos, según el texto, esa velocidad que se mide es hecha por el estudio realizado por Speedtest. Ese estudio solamente mide velocidad, no mide otro aspecto, no mide otro criterio, no mide otra variable. Si yo opto por la alternativa E, el costo de la velocidad de Internet, el costo, el costo de la velocidad de Internet podría aumentar o disminuir dependiendo de la demanda. Profe, eso sí es cierto, claro. El costo va a depender, ¿no es cierto?, de la demanda. Fuera de los límites del texto, sí. En la vida real, sí. Pero jóvenes,
En el texto, según el texto, yo tengo información sobre el precio, particularmente ese estudio Speed Test mide el precio. Claro, ese es el detalle, Jesús. Ujú, ese es el detalle. Fuera de los límites del texto, fuera de la estructura textual, sí, puede que sea cierto, o puede ser cierto, pero si el texto no lo indica, si el texto no lo precisa, si no está dentro de los límites del texto, no la puedo considerar como respuesta. Exacto, Luis, es una idea indeterminada. Una idea indeterminada. Si la velocidad de Internet de nuestra América se triplicara, según el gráfico, la velocidad media mundial se incrementaría. Claro, si se triplica la velocidad de América, la velocidad media a nivel mundial se va a incrementar. Tendería a incrementar. Jóvenes, esta alternativa B está fuera de los límites del texto o si tengo información como para indicar que sí podría aumentar la media mundial. La alternativa B está fuera de los límites del texto o si tengo en el texto información para poder sustentar. Tengo información en el gráfico. Tengo información en el gráfico, América Latina. Tengo información en el texto lineal, la media mundial. Si hay información que la sustenta. Por tanto, esa alternativa, esta consecuencia sí tiene sustento en el texto. Baby, baby. Jóvenes, ¿me dejo entender? ¿Sí? Me avisan, si hay dudas, me avisan, chicos. Ok, jóvenes. Bien, chicos, ahora sí, la Michi, ¿no? La Michi. Chicos, yo ya me retiro, tengo que ingresar a otra clase, tengo que ingresar a mi clase a las 6 de la tarde, pero ya son más de las 6, así que ya tengo que ingresar. Chao, chicos, cuídense.